Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos en esta preciosa noche donde nuevamente estaremos haciendo un estudio bíblico y en esta ocasión va a ser acerca de velar y orar. Y vamos a tener con nosotros a nuestra hermana Mara, que ella tiene este estudio en esta noche. Adelante, mi hermana. Dios le bendiga a todos. Damos gracias al Señor por una vez más que podemos exponer su palabra, ya que es una bendición uno poder hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y como dijo la pastora, vamos a estar hablando acerca del tema velar y orar en oración. Como dijo el apóstol Pablo, el que tiene su Biblia en las manos, le invito a que busque a Efesios 6:18, donde dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿verdad? Aquí vemos el apóstol Pablo hablándole a una iglesia donde la iglesia de Efesio, pues, había pasado por un momento donde ellos, pues, venían con ciertas cosas que tenía que ser, ¿verdad?, desarraigadas y quitadas de la vida de ellos, porque cuando el apóstol Pablo envió, ¿verdad?, que le predicaran el evangelio a los efesios, pues no conocían ellos del verdadero Dios y había mucha mala costumbre donde tenía que ver con cosas satánicas. Y vemos el apóstol Pablo que le habla acerca aquí de la armadura. Por ejemplo, lo que un cristiano tiene que tener para poder ejercer la vida en el espíritu. Y Pablo le hablaba de una armadura que tenían que tener, tenían que llevar ese vestido, ¿verdad? Como dijo el apóstol, tanto dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que hay que estar revestido de la fuerza de Dios, que tenían que llevar en sí, ¿verdad? Para poder llevar a cabo. Entonces vemos que el apóstol Pablo le dice acerca orando en todo tiempo y le dice con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice que el fragmento de este versículo en el cual enfocaremos nuestra atención es el que dice velando en ello con toda perseverancia, que nos indica la expresión en ello al leer la cláusula precedente de cómo comprendemos que al referirse a la oración y a la súplica. La oración dice, ¿qué significa la oración? ¿Verdad? La oración es la conexión y es la comunicación que tenemos con nuestro Padre Celestial, lo que es el desarrollo de una relación entre Dios y el ser humano. Y Pablo le hace aquí énfasis de la oración y la súplica. El intercesor tiene que saber que para poder entrar a tener una buena comunicación con Dios, tiene que tener la llave de la oración. Si el Hijo de Dios no tiene la llave de la oración, no puede decir, yo conozco a mi Padre. Tiene que haber una relación en ello. Y Pablo habla de una súplica. Dice, lo que el apóstol quiere decir es que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, no es suficiente.
a eso hay que agregar velando con toda perseverancia. En otra palabra, se debe orar por un lado y orar por el otro, que significa el verbo velar. No significa dormitar, ni significa supervisor, o significa o mirar con los ojos abiertos. Significa prevenir cualquier peligro o emergencia. Velar en oración y súplica indica tener capacidad para discernir la acechanza de Satanás y descubrir los fines que persigues y los medios que éste utiliza. Estaremos pues considerando algunos de los aspectos de velar con súplica y oración. ¿Qué significa la palabra velar? La palabra velar significa vigilante, estar alerto, estar despierto espiritualmente, estar en esa como un centinela. Por eso fue que el apóstol Pablo, cuando escribió este texto, estaba hablando de lo que era la formación de un soldado. Cuando el soldado lleva su uniforme bien puesto, el uniforme, ¿verdad?, representa que está señalando ese soldado, que ese soldado está capacitado para resolver el problema de una guerra y el problema de diferentes cosas que se le presentan en el camino. Entonces el cristiano, si no tiene la armadura para poder entrar en el campo de la oración, no puede entrar. El cristiano tiene que tener la armadura puesta para poder estar vigilando, para poder estar atento, para poder estar a la alerta. Porque si el que está velando está descuidado, entonces no está velando. Como dijo el Salmo 127, si Jehová no edificara la guarda, ¿verdad? En vano sería. O sea que si Dios no está en el centro de ese intercesor, de esa persona que ora, si Dios no está en ese centro de esa comunicación, el intercesor no puede orar a la anchura y a la capacidad que Dios nos regala. Porque tenemos nosotros que equiparnos primeramente de esa armadura y equiparnos de ese uniforme para uno poder estar atento a la acechanza del diablo. Cuando la palabra de Dios habla de lo que es la oración, tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva que dice que las iglesias estaban en oración. Cuando Pedro estuvo en la cárcel, cuando Herodes le cogió con coger a Pedro y llevarlo y meterlo a la cárcel, porque ya habían matado a Jacob, ya habían matado a Esteban. Entonces Pedro también lo llevaron preso. Pero ¿qué dice? Que la iglesia estaba en oración. La iglesia estaba en súplica. La iglesia estaba en ruego. La iglesia estaba unánime por la situación que Pedro estaba pasando en ese momento. Entonces, ¿qué es la enseñanza que el apóstol Pablo nos está dando aquí a través de nosotros? Orar en todo tiempo. Que nosotros tenemos que tener una mente conectada con el Padre, una mente conectada con el Hijo y conectado con el Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener esa oración continua, orar sin cesar, orar en todo momento, en cada segundo, en fregando, limpiando, haciendo tus quehaceres en la casa, que tu mente esté conectado con el Padre, orando constantemente. Y cuando el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que venir con súplica, ¿qué es una súplica? Una súplica es cuando usted desgarra su corazón, cuando usted se humilla delante de Dios y usted clama por medio de esa súplica que sea escuchada.
Por eso fue que el Señor dijo, ¿verdad? Que Dios estaba mirando la aflicción que había en el corazón del pueblo. El pueblo estaba afligido y dice que Dios miraba la aflicción que había en ellos. Entonces, esa súplica, cuando nosotros oramos en el espíritu que gemimos dentro de nuestro ser y llevamos esa súplica delante de Dios, esa oración es escuchada por el Padre. Y vemos que aquí nos está diciendo que debemos, ¿verdad?, orar con súplica en el espíritu, velar en ello con toda perseverancia. ¿Qué es orar con perseverancia? Tenemos el ejemplo de aquella viuda que no se paró, no se detuvo. Esa viuda estuvo de continuo hasta que el juez hiciera omiso a la oración que ella estaba elevando. Y vemos que esas viudas, ella era persistente, había perseverancia en ella, en la oración. Ella estaba intercediendo, ella estaba ahí perseverando, ella no soltó la oración. ¿Qué nos enseña este corto? Gloria al Señor. Pero ¿qué nos enseñas a nosotros que nosotros debemos ser, por ejemplo, el grupo de oración, que estamos ahí orando continuamente a las 3 de la tarde, a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana? ¿Qué nos habla el Señor a nosotros acerca de estar orando con perseverancia, estar haciendo súplica en el Espíritu? Dice por todos los santos. Debemos orar por el mundo entero, por los que ya conocen al Señor, por los que no conocen al Señor. Tenemos que tener ese espíritu de oración, pedirlo, Espíritu Santo, dame espíritu de oración, dame espíritu de súplica, dame espíritu de ruego, que yo pueda estar continuamente en esa oración como tú demandas. Y como dice aquí el autor, dice la oración es una clase de servicio y debe colocarse en una posición preeminente. Dice, Satanás siempre maniobra, dice, para colocar otras cosas conscientes, concerniente al Señor, antes de la oración y dejar la oración como última, aunque muchas personas se les recuerda la importancia de la oración, no muchas realmente la aprecia por lo común. La gente se entusiasma por asistir a reuniones de ministerio, de estudio bíblico y de otros asuntos. Apartan tiempo para tales reuniones, pero cuando se trata del culto de oración, las asistencias son sorprendentemente bajas. No importa los números, mensajes que se den para recordarnos que el culto principal es el de la oración y que fallamos en nuestra vida de oración y fallamos en todo. La oración no es aún estimada y es tratada como asunto de poca consecuencia cuando nos enfrentamos a una multitud de problemas. Podemos decir con nuestro labio que solo la oración puede resolverlos, sin embargo, hablamos más que lo que oramos. Y eso es una realidad, lo que está diciendo este Cristo aquí. A veces nos reunimos a la oración y lo que queremos. Gloria a Dios. Le damos un tiempecito a que se vuelva a reconectar. Ahí está. Pero esos son estrategias del enemigo para robar
la concentración de la oración. Cuando nosotros estamos en un grupo de oración, lo más que nosotros tenemos que hacer es la conexión con el ser humano. Nosotros tenemos que estar conectados con Dios. Nuestra conexión tiene que ser totalmente con Dios para que la oración de nosotros sea eficaz. Si nosotros oramos con el pensamiento disvagando, si oramos con un corazón que disvaga, nuestras oraciones, ¿verdad? Dice, resume, colocamos todo antes que la oración. Colocamos otras cosas en posición preeminente mientras relegamos la oración al último lugar. Es lo único que no es tan importante. ¿Por qué el pueblo de Dios no le da la importancia de la oración? ¿Por qué vemos que en estos tiempos la iglesia es raquítica? ¿Por qué vemos que la iglesia está enferma? ¿Por qué vemos que la iglesia es mediocre? Porque no hay sustento de oración, porque no hay una eficaz de esa oración, porque no hay un rendimiento en esa oración. El pueblo lo que quiere es socializar. El pueblo lo que quiere es pasar momentos de alegría, de gozo, de comelata, de muchos cuentos y cosas. Pero cuando se trata el segmento de la oración, el enemigo se aprovecha para sacar nuestro contorno, para sacar la relación, para sacar de nosotros lo que es la humillación delante de Dios por medio de la oración. Dice el escritor, uno que conoce al Señor profundamente, dijo, una vez todos hemos cometido el pecado de descuidar la oración. Debemos decirnos a nosotros mismos, tú eres ese hombre. Debiéramos decirnos en realidad a nosotros mismos. Vamos a comprender de nuevo la importancia de la oración y conocer su nuevo valor. Además, tenemos que reconocer que si Satanás no nos hubiera engañado, no estaríamos descuidado tanto la oración. Por tanto, debemos velar y descubrir en esto todas las acechanzas de Satanás. No le permitiremos que nos engañe más en abandonar la oración. Dice, estar atento, ¿verdad? Dijimos que velar significa estar atento. Estar atento a qué? A las señales de los últimos tiempos. Jesús usó la metáfora de un dueño de casa que deja sus bienes al cuidado de su siervo, ordenando al portero que vigile. Esto implica estar alerta a las señales del regreso de Cristo y prepararse para ese momento. ¿Qué significa vigilar? Si nosotros nos recordamos cuando un barco viene contra otra persona o contra otro guerrero que viene a pelear y todo, yo recuerdo que había una muralla que se ponía bien alto y esa muralla había una persona que se escondía para divisar cuando el barco de guerra, cuando los enemigos venían, esa persona estaba en esa muralla, estaba mirando a los enemigos. Entonces, esa persona estaba vigilando todo lo que el enemigo hacía.
Entonces, el que vela es un vigilante. El que vela tiene que estar en esa muralla bien alta para poder descubrir los ataques satánicos, para poder descubrir las acechanzas del enemigo, para poder descubrir todas las hazañas que el enemigo viene contra un intercesor, contra uno que ora, contra uno que está vigilando en el cuerpo de Cristo. El vigilante tiene que estar a cuatro ojos. Esto implica estar alerta a las señales del regreso de Cristo y prepararnos para ese momento. El que vigila, el que está atento a lo que se le está enseñando como un intercesor y como un intercesor y uno que ora, tiene que estar vigilando. Dice, cuando los hijos de Israel comenzaron a planificar su éxodo en Egipto, la reacción de Faraón fue la de duplicar el trabajo. La meta de Faraón consistía en hacer que ellos estuvieran mucho más ocupados con el trabajo para que no tuviera tiempo de pensar en salir de Egipto. Cuando usted comienza a hacer planes o decide practicar una vida de oración más abundante, Satanás comenzará una nueva estrategia de hacer que usted esté más ocupado, identificando más sus trabajos. Dice que Satanás les roba y lo que quiere es que usted se mantenga ocupado en su tiempo con tales necesidades, para que usted no tenga oportunidad de orar. Y opino, hermanos queridos, que tenemos que traer este problema de frente. Naturalmente, cuando luchamos por tener algún tiempo para orar, habrá argumentos con respecto a nuestra misión, a nuestro deber, a nuestra responsabilidad. Algunas personas consideran tal devoción a la oración como un descuido de nuestra misión, un olvido de nuestro deber, un menoscabo de nuestra responsabilidad. Si estamos confrontando con tal situación, debemos presentar los problemas relacionados con nuestra misión, nuestro deber y nuestra responsabilidad al Señor y orar al respeto. Es estar de oración, es clase de oración. Puede que no sea aplicable a todo creyente, pues pudiera ser mal entendida. Alguna persona preferiría mucho más abandonar su deber y no tomar en serio su responsabilidad. Están ansiosos de pasar en su momento. Dice, tendrán tiempo para orar, que el Señor proteja estas palabras para que no sean mal entendidas. O sea que la batalla con el espíritu, con Satanás, por medio de la oración, es una guerra que nosotros entramos, esa guerra entre el espíritu y la carne. Dice, reconozcamos este punto, que el enemigo usará asuntos tales como el deber, la misión y la responsabilidad para crear sus mejores argumentos a fin de que dejaremos orar en caso de que entendamos que nuestra vida de oración ha sido completamente destruida o que hemos caído en una posición restringida y que no tenemos la forma de vivir una vida espiritual ascendente y victoriosa. Debemos decir al Señor, oh Señor, mientras estoy orando, encomiendo mi responsabilidad a ti y te pido que la proteja de sufrir daño alguno.
Te pido que me proteja en este tiempo de oración y le prohíbo a Satanás entrometerse, pues estoy utilizando este tiempo para buscar tu gloria. Aquí en el reino de la oración también puede practicarse el principio, el diezmo. Cuando habla de diezmo, estás hablando del tiempo, de que nosotros tenemos que darle el mejor tiempo a Dios. Después que usted haya ofrecido a Dios la parte legítimamente, les corresponde descubrir el deber que usted haya ofrecido a Dios. Tenemos nosotros, ¿verdad? Que sacar ese tiempo de oración, ese tiempo de búsqueda, ese tiempo de clamor en su presencia. Porque a veces quizás nosotros decimos, pero que yo oro, yo estoy orando, pero quizá no es la oración que Dios está buscando. La oración que Dios busca es una oración que rompa los cielos. Es una oración que penetre a la profundidad del espíritu. Es una oración que traiga cambio. Es una oración que transforme el lugar donde tú estás. Es una oración que tiene que romper todas las ataduras del enemigo, todo lo que tiene que ver con la tiniebla. Esa oración tiene que moverse, tiene que buscar la forma de que esa oración se lleve a una vida de disciplina, porque a veces también estamos orando, no tenemos esa disciplina de oración y no podemos ver los propósitos que Dios quiere en nuestra vida por medio de la oración. Resistir la tentación y el pecado. Cuando nosotros estamos en la oración, que estamos orando, que estamos, ¿verdad?, en esa alerta, tenemos que tener cuidado cuando el enemigo viene a confrontar y a tocar a nuestra puerta. Jesús advirtió a sus discípulos que velaran y oraran para no caer en tentación, especialmente en momentos de debilidad. La vigilancia espiritual ayuda a discernir y resistir las influencias negativas y los ataques del enemigo. Cuando nosotros nos descuidamos en la oración, hay puertas que se abren. Y esas puertas que se abren, ¿quién es el que toma el dominio? La carne. Entonces la oración es la que nos mantiene a nosotros con la carne sujeta bajo la obediencia del Espíritu Santo. La advertencia que Jesús le hacía aquí a los discípulos nos lo hace a nosotros, que debemos velar y orar para no caer en tentación. A veces el enemigo es tan astuto, quizás nosotros podemos numerar pecados que uno dice, oh, pero esos son pecados grandes. Pero hay cositas pequeñas que son zorra que detienen nuestra oración. Hay zorra pequeña que nos destruye a nosotros esa comunión con Dios y nos destruye a nosotros obtener la eficaz de la contesta de esa oración. Debemos orar, orar con entendimiento, como dijo Pablo. Dice, la oración, pensaremos en levantarnos y abandonar. La oración por la oración misma, por poder hacer una completa oración, por poder de hacernos condiciones que nos impiden orar. Debemos romper con todas esas cosas que el enemigo nos tira para que nosotros no nos acerquemos en esa oración como Dios quiere que nosotros oremos. Dice, mantener una actitud de oración. La exhortación a velar a menudo va acompañada de la exhortación
y estamos de continuo en esa poderosa oración, nosotros vamos a tener el resultado. Nosotros podemos dar testimonio del grupo de oración que tenemos, ¿verdad? Donde el Señor se ha movido en sanidad, el Señor se ha movido en liberación, el Señor se ha movido en la necesidad de otro, el Señor se ha movido, hemos visto la mano de Dios, personas que han estado al borde con un dolor y Dios viene en el momento que se ha estado orando y el Señor ha liberado a esa persona con ese dolor. El Señor nos insta en esta noche de que amemos la oración, que amemos el velar en oración, que amemos la perseverancia de esa oración, que amemos esa vigilancia, que no soltemos la toalla, que no soltemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos de orar. Si aquel no quiere orar, ora tú. Si aquel no quiere ir, ve tú. Si aquel no lo quiere hacer, hazlo tú. Vamos nosotros a levantarnos a que cada día nos unimos en este clamor, como dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, velando con súplica, que debemos nosotros de estar en esa oración continuamente, dice, por los santos, por todos los santos, y no todos los santos, sino también por todo lo que han de venir, porque aquellos que no han llegado, es como dice Juan 17, que Jesús ya oró por lo que ya iban a ser salvos, que Jesús levantó esa oración por cada uno de nosotros. Y esas oraciones que Jesús hizo en Juan 17, esa oración todavía está vigente. Y esas oraciones que Dios nos ha dado la responsabilidad a nosotros para orar, para interceder, para clamar, para gemir delante de su presencia, nosotros tenemos que cada día ceñirnos nuestros lomos y cada día llenarnos del poder de Dios para seguir las instrucciones que Dios nos da en esta noche. ¿Cuáles son las instrucciones que Dios nos da? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es la instrucción que Dios nos da en esta noche, que debemos nosotros estar cada día más pegada a esa oración. Dice, dice la oración, ¿verdad? Estar preparado para el juicio. ¿Para qué el juicio? Para el juicio de aquellos que no conocen de Dios, para el juicio de aquellos que todavía no han aceptado al Señor. La Biblia también habla de velar en sentido de estar preparado para presentarnos ante Dios en ese juicio, en el juicio de aquellos que no conocen, aquello que lo que viene la ira de Dios, tenemos que estar en esa preparación, velando en todo tiempo, buscando su presencia, buscando en todo momento para que nosotros podamos cumplir esa responsabilidad. Vemos a Jesús, un ejemplo de Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús les dijo a los discípulos, velad y orad para que no entráis en tentación. Jesús era Dios, era 100% humano, pero el Señor le pidió a los discípulos que oraran y dice que los discípulos no pudieron orar porque los discípulos se cayeron en sueño, en cansancio. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Ellos se quedaron durmiendo. Y dice en Lucas 21:36, Jesús dijo, velad pues en todo tiempo, orando, que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Primera de Pedro 5:8 dice, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Velar en la Biblia significa espiritualmente estar despierto, atentos y preparados para los desafíos y oportunidades que se presenta la vida, tanto en el presente como en el futuro. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que aunque nosotros oremos, van a venir ataques. Aunque nosotros estemos en la presencia de Dios clamando, vamos a tener momentos, ¿verdad? Que vamos a estar más agarrados de Dios en la oración, que vamos a estar más enamorados de Dios, buscando esa presencia, buscando ese fluir del Espíritu, buscando la llenura del Espíritu, para que nosotros podamos estar apercibidos contra esas acechanzas del enemigo. El intercesor tiene que tener esa armadura bien puesta. Debemos nosotros orar, ¿verdad? Persistentemente, velando, dice, esa perseverancia que tiene que haber en nosotros, como esa viuda que perseveró, que tuvo ahí atenta esa perseverancia. Dios quiere que nosotros clamemos por ese espíritu de perseverancia, que nosotros tenemos una conciencia vigilante y que nosotros tenemos esa conciencia despierta para que podamos percibir la profundidad de las cosas del espíritu. Buscar a Dios en el espíritu, clamar a Dios en el espíritu, orar en el espíritu en todo momento, para que nosotros podamos poner guardas en nuestra puerta, como dice en Nehemías, que en Nehemías habla, que dice que tenían guardas en la puerta. ¿Cuál es esa guarda que nosotros tenemos en la puerta? La guarda de nosotros que tenemos es la autoridad que Dios nos da a nosotros como intercesores. La autoridad que Dios nos delega en nuestras manos, en nuestras bocas, en nuestra mente, aún en nuestra mente cuando nosotros damos órdenes a algo, eso se deshace. Eso se tiene que esparcer, se tiene que quitar, se tiene que ir. Cuando en la misma mente nosotros oramos, dice que nosotros estamos, ¿verdad? Haciendo esa guarda, estamos cerrando puertas al enemigo, estamos combatiendo todas las acechanzas, todos los flechazos, todo lo que el enemigo. Nosotros tenemos que estar en esa vigilancia de guardia para cerrar la puerta al enemigo y a toda clase de tentaciones que vienen a nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar atentos en esa búsqueda. En Efesios 6, ¿verdad? Con lo que leímos, dice, es un capítulo que se refiere a la guerra espiritual, lo más importante de la cual es la última oración mencionada. Recordemos que el blanco que más que se hace, evitar que todo aquello que no son reales oraciones e impedir que Satanás interrumpa nuestra oración con sus perversos artificios. Sepamos en todo momento que la oración es un ministerio, un servicio más excelente. Debemos velar y orar y debemos aprender a orar diligentemente y no debemos permitir que Satanás se aproveche de la más mínima oportunidad para destruir nuestra oración.
Así que hermanos y hermanas, dejamos, ¿verdad? Aquí estas palabras y seguir la enseñanza y las instrucciones que el Señor nos da por medio de su palabra, de cómo debe de ser una persona que ora, cómo debe ser un intercesor que viene con súplica, cómo debe de perseverar, cómo debe mantenerse en la posición de un soldado. El soldado siempre está de continuamente vigilando. Cuando se le asigna una, una área que tiene que cuidar, ese soldado no puede estar sentado, ese soldado no puede estar durmiendo, porque si no el enemigo va a venir y lo va a atacar. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor a nosotros en esta noche? Que tenemos que estar vigilantes, que tenemos que orar en todo tiempo, que tenemos que estar cerrándole las puertas al enemigo para que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros y para que podamos alcanzar esos propósitos de Dios en nuestras vidas a través de la oración. Así que Dios me le bendiga a todos. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Amén. Qué lindo que podemos, gloria a Jesús, poder tener en esta noche, que podamos refrescar nuestra memoria, que podamos ser animados, que nuestros ánimos han sido levantados y que hemos sido ministrados para nosotros continuar en la oración. Y vemos la importancia de la oración que nos fortalece, ¿verdad? Que fortalece nuestra armadura espiritual. Y cuando nosotros no oramos, nuestra armadura se debilita. Es decir, que tenemos que estar constantemente en la oración, estar en el Ay, el internet servicio de está malo, oración. malo, malo. Eso quedó. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. El servicio de oración debe ser el servicio más fuerte de la iglesia. No son tanto los demás, sino porque los demás servicios son los resultados. Lo que sucede en los demás servicios es resultado del servicio de la oración. Y siempre debemos tener pendiente, ¿verdad? La importancia del servicio de oración debe ser el primordial en nuestras vidas y en la iglesia, para que la iglesia sea fuerte, para que la iglesia, el discernimiento de espíritu esté activo dentro de la iglesia. Y debemos siempre estar como los vigilantes, los centinelas, alerta. Y es a través de la oración que nosotros podemos estar vigilantes en medio de las acechanzas del enemigo y para evitar las distracciones. Una de las cosas que nosotros podemos evitar las distracciones es comenzar a orar, ¿verdad? Adorando al Señor primeramente, entrar a un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza, de intimidad con Dios y así poder ir progresivamente en la oración, irla desarrollando, porque hay que romper el hielo. A veces estamos cansados, a veces, especialmente cuando vamos a orar, el empezar para muchas veces, muchas ocasiones, estamos cansados, quizás estamos dormidos, nos da de todo. Pero cuando comenzamos a romper el hielo, como dicen, cuando empezamos con la adoración, cuando empezamos a alabar al Señor, a subir, a entrar, a dar ese perfume de adoración ante su presencia, pues comienzan a abrirse los cielos y comenzamos a entrar a una dimensión, a orar en el Espíritu. Gloria a Jesús. La oración, como dijimos anteriormente, como dijo nuestra hermana, ¿verdad? Nos mantiene fuerte y nosotros no podemos tomar el riesgo de estar débiles espiritualmente, sino que mantenernos en la oración para que la oración nos fortalezca siempre. Gloria a Jesús. Tremendo. No sé si hay algún comentario de alguna de las hermanas o alguna pregunta a nuestra hermana Mara. Adelante, hermana Rafaelita. Rafaelita, adelante. Sí, Dios le bendiga a todos. Sí, tenemos que estar bien alerta, pero lo más que para mí me impactó es que
tenemos que mantener un schedule, como quien dice, una agenda, porque dicen que cuando uno quiere, vamos a suponer, a rebajar, los primeros 3 días son los días más difíciles, donde el cuerpo va detoxificándose, ¿verdad? Se Pero si, detoxifica. si uno no hace las cosas más continua, se le va haciendo más fácil. Si uno quiere comenzar a orar, vamos a poner a las 7 de la mañana, tratemos de levantarnos un poquito más, tratar de hacerlo todos los días, quizás a la misma hora, ¿verdad? Para que uno mismo se vaya, como dijo la hermana Mara, disciplinándose. La disciplina, bien importante, la disciplina en la oración. Y así como cuando uno hace un ayuno tú estás sujetando a la carne a Dios y así mismo la oración, sujetarnos, sujetar la carne, sí, porque como decía Mara, o usted también, pastora, que cuando uno va a orar, siempre hay debilidades. Le suena el teléfono, cualquier cosa para interrumpirlo. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que es la armadura más fuerte que nosotros podemos tener, la oración y la adoración al Señor. Y velar y orar también me impactó. Claro que eso lo dice el apóstol Pablo, siempre lo dice. Ay, me destruye el tiempo de oración. Estaba tratando de coger algunos puntos, pero se conectaba la comunión. Y ella también estaba Comunicación. hablando, la comunicación, gracias. Ella también estaba explicando, y cuando ella estaba explicando el velar y orar, me puse a pensar, vino de una vez a mí el lighthouse. Es el faro, ¿verdad? El faro lo usan los marineros, los capitanes, para, el faro se usa para advertir a los marineros, los capitanes, cuando hay un peligro, se usa. Y si nosotros pudiéramos en un sentido mirar, enfocarnos que el faro también somos nosotros, el faro. Tenemos que disciplinarnos, ser ese faro que está buscando, mirando a dónde está el peligro y no dejar ningún hueco, ninguna ventanita abierta para que Satanás quiera y venga a destruirnos, ¿verdad? Porque lo que único que él necesita es un poquitico de hueco para entrar. Amén. Amén. Gracias, hermana Mara. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien Amén. más? La conexión está mala. Sí, amén. ¿Alguien más tiene un comentario, una pregunta? Si no, nos despedimos. Amén, gloria a Dios. Bueno, gracias a todas por haberse conectado. Sabemos que estos estudios Está mala. nos enriquece y podemos cada día más, ¿verdad?, crecer en el conocimiento de Cristo y esto pues nos fortalece en el Señor. Muchas gracias por haberse conectado. Dios le bendiga y hasta la próxima.